Bienvenido a una nueva clase del curso de programación. En la clase anterior habíamos visto un poco la primera parte sobre arquitectura de aplicaciones, un poco la introducción a arquitectura de aplicaciones. Habíamos visto un poco los actores que forman parte de la arquitectura, un poco el lenguaje, ¿sí? O idioma que íbamos a utilizar para que los actores se comuniquen entre sí. Y habíamos visto algunos de los mensajes más importantes que se envía del cliente al servidor, ¿verdad? Cuando se realizan este tipo de comunicaciones. Entonces, ahora me gustaría que volvamos un poco a nuestra PPT y nos habíamos quedado acá en el delete, ¿sí? Para eliminar un recurso. Y en la siguiente filmina tenemos un poco lo que habíamos visto, si recordás, digamos, cuando hablamos sobre arquitectura REST, ¿sí? Y un poco en alguno sí, por ejemplo acá en el get, ¿sí? En esta parte donde decía retorna la representación del recurso en un formato XML o JSON. ¿Qué quiere decir? Porque hablamos, ¿no? del lenguaje, ¿sí? Hablamos un poco de estos digamos, verbos principales, ¿no? Post, get, delete, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el formato, ¿sí? En el cual se van a comunicar también los sistemas, porque eso es otra cosa. Entonces, formato, ¿qué viene a ser el formato, ¿no? Del formato del mensaje? Vendría a ser como, por ejemplo, si yo envío una carta, cuando yo estoy enviándome cartas con una persona, ¿sí? Como en el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, si yo soy el cliente y el receptor de la carta es el servidor, yo también lo que puedo hacer, ¿sí? Lo que está bueno hacer es que entre los dos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si fuese una entidad gubernamental, ¿no? Y yo le estoy enviando un formulario, si estoy rellenando un formulario, muy probablemente me pida esa entidad que el formulario yo lo llene utilizando cierta tipografía, ¿verdad? Ya sea cursiva o imprenta mayúscula, por ejemplo, y que tengo que respetar esa tipografía, ¿no? Entonces, el formato del mensaje, en este caso, vendría a ser una cosa muy parecida a este ejemplo, ¿no? De si usamos cursiva, usamos cursiva, usamos imprenta mayúscula, minúscula, ¿sí? Entonces, eso es algo que también se estipula, ¿no? Cuando realizamos mensajes entre distintos actores de nuestro sistema. El formato más utilizado es el formato JSON, ¿sí? Anteriormente, en el pasado, se utilizaba también XML, pero es algo que se está utilizando cada vez menos. Entonces, a la hora de enviar mensajes, lo más probable es que veamos que se envían en formato JSON, ¿sí? Y es el formato que nosotros vamos a estar aprendiendo. Por eso, en la filmina 8 hablamos un poquito de lo que es el formato JSON. JSON es un formato de intercambio de datos ligeros y legible por humanos. Se utiliza comúnmente para transmitir datos entre un servidor y un cliente en aplicaciones web y móviles. ¿Sí? JSON se basa en dos estructuras de datos principales. Uno, objetos. Los objetos JSON están compuestos por pares de clave-valor delimitados por dos puntos, por ejemplo, y acá tenemos un pequeñito ejemplo de un objeto JSON, ¿sí? Entonces vemos en este ejemplo que el mensaje, ¿sí? O el cuerpo del mensaje en JSON es, en este caso, representa una persona, ¿sí? Entonces esta persona, cuando acá se dice que los mensajes en estructura JSON se conforman a través de clave-valor, quiere decir claves son los nombres de los atributos de nuestro objeto, o sea, los nombres a través de los cuales nosotros vamos a etiquetar nuestros atributos, ¿sí? De un objeto. Entonces tenemos nombre, edad, ciudad. Son los que nunca van a cambiar cuando nos estemos refiriendo a este tipo de entidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos enviando mensajes, le estamos enviando a nuestro servidor, yo como cliente, le estoy enviando, ¿sí? Digamos, un poco volviendo al ejemplo anterior, le estoy enviando cartas a nuestro cliente, ¿sí? Y dentro de la carta yo le estoy utilizando el formato JSON, ¿sí? Para el contenido de la carta. Y en el contenido de la carta estoy poniendo
estoy enviando personas, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar siempre esta estructura, por ejemplo, ¿no? Nombre, edad y ciudad. Entonces nombre, edad y ciudad no van a cambiar nunca. Lo que va a cambiar es el valor. Entonces lo que no cambia es la clave, ¿sí? Le llamamos clave a estos nombres de las propiedades del objeto que no cambian. Y le llamamos valor a los valores que van tomando dichas propiedades del objeto, ¿sí? Que pueden cambiar, porque yo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo envío la primera carta y la envío con estos valores, Juan 25 y Buenos Aires, para nombre, edad y ciudad. Ahora, bueno, listo, ya envié ese con un post, entonces el servidor me lo guardó y ahora quiero guardar otra persona. Entonces voy a enviar a otra persona y ya lo puedo cambiar, por ejemplo, acá puede ser Pablo, edad 26, por ejemplo, y la ciudad puede ser Córdoba, ¿sí? Entonces vemos que los valores pueden ir cambiando, pero las propiedades se mantienen igual, ¿sí? Los valores, las propiedades o claves, ¿sí? Las claves se mantienen igual y los valores van cambiando dependiendo del objeto que yo quiero que el servidor almacene, ¿sí? De la información que quiero que almacene el servidor. Entonces, después, en este caso es cuando yo estoy guardando una persona, ¿no? Pero yo puedo estar guardando distintos tipos de objetos, siempre y cuando yo mantenga, ¿sí? Mantenga la estructura cuando estoy enviando un cierto tipo de objeto, está todo bien, digamos. Si yo quiero enviar otro tipo de cosas, por ejemplo, quiero guardar modelos de autos, no sé si me va a entrar acá bien, pero si yo quiero guardar modelos de autos, por ejemplo, haría marca, ¿sí? Marca, dos puntos, ¿sí? Y qué sé yo, Fiat, ¿sí? Marca Fiat y después, por ejemplo, uno más para que no se me haga tan largo tampoco, color, ¿sí? O modelo, ¿no? Y le ponemos Palio, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo a mi servidor, estoy diciendo al servidor, envíame, guardame este auto, ¿no? Por ejemplo, si fuese el servidor de un sistema de concesionaria donde yo estoy guardando los autos que tengo disponibles para la venta. Entonces le voy a enviar, por ejemplo, este para que me lo guarde. Podría tener más propiedades, como el precio, como el color, qué sé yo, como tantas cosas, kilometraje, ¿no? Le pongo 2 nomás. Y en este caso las claves van a ser marca y modelo y los valores van a ser Fiat, Palio. Acá son los valores lo que siempre pueden ir cambiando, ¿no? Podría ser Toyota, ¿sí? Y algún modelo, ¿sí? De la marca Toyota y así sucesivamente. Entonces tenemos por un lado, ¿sí? Dos estructuras de datos principales. Uno, los objetos, que son así. Después tenemos los arreglos como segunda estructura de datos para el formato JSON, que justamente los arreglos era lo que habíamos visto también anteriormente cuando vimos arreglos en PCInt, ¿sí? Es básicamente lo mismo, son este tipo de arreglos o vectores, ¿sí? Donde dentro de un arreglo nosotros podemos guardar una múltiple cantidad de valores, ¿sí? Entonces esto también sería un JSON el cual está conteniendo estos 3 valores, ¿sí? Manzana, banana, naranja. También podría ser, por ejemplo, un arreglo, ¿sí? Que justamente un arreglo que contenga, se me va a ir un poquito el tema de acá del texto de la filmina, pero podría ser un arreglo que contenga dos autos también, por ejemplo, ¿no? O sea, un arreglo que contenga dos objetos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de nuevo, marca, ¿sí? Fiat, modelo, perdón, Palio, ¿sí? Cierro el primer objeto. Capaz que lo puedo ordenar un poquito distinto como para que quede más claro lo que estoy queriendo mostrar.
¿sí? Bien, entonces, y acá voy a tener una coma. Y otro objeto, ¿sí? Y acá, por ejemplo, podría ser otro auto, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, un Chevrolet Cruze. ¿Sí? Entonces tengo un JSON que es un arreglo que contiene dos objetos adentro. Entonces vemos que era lo que mencionaba antes. Cuando yo estoy enviando un mismo tipo de dato, si lo estoy enviando en un arreglo, lo que se tienen que mantener son las claves dentro de cada modelo, ¿sí? Dentro de cada objeto, ¿sí? Y los valores cambian, ¿sí? Entonces yo le estoy dando al servidor, con este mensaje le estoy diciendo, bueno, guardame por ejemplo estos dos autos, ¿sí? Entonces yo las claves las tengo que mantener iguales en ambos modelos y después los valores los puedo ir cambiando dependiendo de los datos que quiero guardar. Igual no nos preocupemos porque vamos a hacer ejercicios sobre esto, vamos a ir adentrando, digamos, en los tipos de mensajes, ¿sí? Cómo se envían, cómo se reciben, ¿sí? Los vamos a ir viendo. Y después nos dice algunas características importantes de JSON son: es fácil de leer y escribir para los humanos, es fácilmente interpretable y generable por la mayoría del lenguaje de programación, puede representar tipos de datos primitivos, como cadenas de caracteres, números booleanos nulos, puede representar estructura de datos complejo utilizando objetos y arreglos anidados, ¿sí? Que es lo que hicimos acá, anidamos objetos dentro de un arreglo. Es independiente del lenguaje, lo que significa que puede ser utilizado en diversas plataformas y tecnologías, claramente. En resumen, JSON es un formato de intercambio de datos simple y popular que utiliza pares, claves, valor y arreglos para representar información estructurada. Es ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web y mobile para transmitir datos entre el servidor y el cliente, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos ejemplitos, ¿sí? Cómo se utiliza el arreglo. Nos quedemos más que nada, bueno, con esto, de que JSON es la manera en que nosotros podemos ir representando los datos para ser enviados desde el cliente al servidor y viceversa. ¿Sí? Ya vamos a ver más ejemplos y vamos a ir haciendo algunos ejercicios como para que nos quede más claro, pero esto es una primera presentación, ¿sí? del concepto de lo que es JSON. Entonces, bueno, nada, de nuevo, lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama, ¿sí? Esta frase de Aristóteles. Yo, de nuevo, te quiero felicitar por haber llegado hasta esta instancia del curso digamos, de iniciación en el mundo de programación. Ya sabes, como siempre, puedes ir enviándome tus preguntas y las vamos a ir resolviendo juntos, ¿sí? Bueno, nada, más que nada te quiero invitar a que puedas rever esta parte, ¿sí? Donde hacemos la introducción a la ingeniería de aplicaciones, que puedas ir por ahí recopilando algunas preguntas e ir aclarándolas también, que las podamos ir aclarando juntos. Y sin más, te invito a que nos veamos en la siguiente clase. Gracias.